carta caía en rezago. Porque eso se fue la imagen, eso es lo que quería comentar y solo me tomó 1 minuto 10 segundos. Se vio la imagen, Mauricio. Se fue la imagen, Mauricio. No Sí, se la vio la quité. imagen. La quité Ponle en el WhatsApp. Muestre, pues. Ok, la pongo en el WhatsApp. Claro, ahí ya la vemos. No le quiero Allá. quitar tiempo a Jaime. Perfecto. Jaime, gracias por esperar. Y No, para nada. A ver, vamos a ver el momento de la verdad. Vamos a ver si ¿cómo se llama? Si el PowerPoint lo agarra. Este Zoom. Ustedes me dicen si lo están viendo. Ya. sí, sí. Perfecto. Perfecto. Sí, sabe. Y no olviden apagar sus micrófonos para evitar el eco. Bien. Entonces, voy a empezar esta plática. Tengo que decirles que esta fue una conferencia que tuve el gusto de dar en Pachuca hace 4 años y medio. Es por eso que está concentrada en el distrito Pachuca, pero creo que es muy ilustrativo sobre lo que se quiere tocar esta noche. Y le hice unas adaptaciones menores, pero básicamente esta es la conferencia que di en el 2015 en Pachuca. Antes de iniciar, nada más quiero hacer aquí no sé si estén viendo mi ratón sobre el dibujo que está en la parte de arriba. Antes de comenzar la plática, quiero hacer una mención de este escudo de armas, aunque no parezca un escudo de armas, lo es. Este es el escudo del municipio de la ciudad de Pachuca y no es raro que muchas ciudades, muchos pueblos mexicanos adopten el glifo mexica, el glifo azteca que se utilizó en los años de prehispánicos para llevar ellos un control de los tributos que se pagaban, pero en este momento no recuerdo alguno que haya adoptado ese glifo totalmente como el escudo de armas de la ciudad. Pachuca lo hizo. Ese escudo que estamos viendo es de origen prehispánico mexica. Bien, entonces vamos... Ese es el contorno de una cabeza, ¿no? Pachuca significa, si le crees a los que se supone que entienden de esto, es el sitio de los que gobiernan. Entonces Pachuca nunca fue conquistado. Pachuca formó parte de la Triple Alianza cuando los aztecas hicieron su coto de poder en el Valle de México. Entonces ellos formaron parte del origen de lo que fue el Imperio Mexica. Ellos llevaban un control muy preciso de los tributos que cada poblado tenía que mandar al emperador, tenía que mandar a Tenochtitlan, y junto con el glifo de cada pueblo ponían lo que habían pagado también usando glifos. Y este es el de Pachuca. La interpretación no te la puedo decir, no creo que sean cabezas, a mí se me antoja más que es un río y unas montañas en los costados, pero bien, eso tendremos que dejarlo para otra ocasión. Entonces vamos a dar un inicio y antes que entrar a la parte filatélica, que la voy a ir haciendo por etapas, quiero hacer una muy breve reseña histórica de cada pedido que vamos a ir tocando. En la pantalla estamos viendo un mapa de la Nueva España. Si alguien de ustedes alcanza a distinguir lo que dice aquí, es a principios del siglo XIX. Y aquí básicamente vemos la división política de la Nueva España. Tenemos que recordar que en papel la Nueva España incluía la Capitanía General de Guatemala, incluía Cuba y las Islas del Caribe y hasta Filipinas.
Aquí yo nada más quiero muy brevemente y para ubicarlos geográficamente, señalar que fue en el año de 1519 cuando Hernán Cortés en su viaje de conquista arribó al puerto de Veracruz, aquí, y aquí todavía alcanzamos a ver el lago de Texcoco, que es donde estaba Tenochtitlan. Este corredor que se está señalando aquí, esta fue el camino vital. Esta fue la puerta de entrada y salida de todo lo que ocurría en la Nueva España. Hay alguien que está con eco, si pueden silenciar el micrófono quien no lo haya hecho. Bien. Entonces tenemos aquí las intendencias. Una cosa también importante que hay que mencionar es que de Ciudad de México salía el Camino Real de Tierra Adentro y básicamente fue lo que tuvo prioridad antes que nada. ¿Por qué? Porque ahí era donde se encontraban las minas, ahí es donde estaba la plata, ahí es donde estaba el oro. Y eran los alrededores de la Ciudad de México y luego ese camino salía y como una columna vertebral pasando por en medio, tal vez por eso el camino de tierra adentro, o sea, sentían que se alejaban de la costa. Subía por Guanajuato, por Zacatecas, salía por un lado a San Luis Potosí, seguía subiendo por Durango, Chihuahua, inclusive se puede ver esa columna vertebral aquí en lo que fue Nuevo México. Llegó a haber minas importantes en lo que es ahora la frontera de México con Estados Unidos. Cortés empezó su labor de conquista en 1519, le tomó 2 años, que cayera a México Tenochtitlan, pero le tomó a la corona española cerca de 40 o 50 años ganar control de todo lo que estamos viendo en la pantalla en este momento. Antes de pasar al siguiente punto, yo nada más quiero aclararles que esto que vemos aquí en un color naranja claro, esto es México. Nosotros ahorita visualizamos México y con justa razón, como a todo el país. Esa no fue la visión en el momento de la independencia. En el momento de la independencia México era esto era la Nueva España. Por default siento yo que tal vez, y por lógica, vino adoptándose el nombre de México como el nombre de la federación, pero a través del paso de los años y con la creación de una conciencia nacional, ese nombre ya nos incluye a todos y me siento ahora tan mexicano como un yucateco, como un sinaloense, como un chihuahueño, como un michoacano, como un oaxaqueño. Pero en un principio esto era México, este territorio central, muy rico, pero este era México. Y el territorio en el que nos vamos a estar centrando es el norte de México, de lo que sería la Intendencia de México, y es esta parte de aquí, el norte. Bien, entonces, ahora sí, entrando a tema. Ya estamos en la segunda mitad del siglo XVI, ya están más establecidos, ya están en control los españoles en la Nueva España, y tenemos a un virrey muy activo. Aquí tenemos a don Martín Enríquez de Almanza, sí, de Almanza. Fue el 4º virrey de la Nueva España, y él introdujo muchas medidas en la administración de la Nueva España, y entre esas medidas fue justamente el establecimiento de un servicio de correos. Era importante, él tenía que tener control sobre todos los nuevos asentamientos de peninsulares en la Nueva España, y él tenía que tener constante comunicación.
esperar que el Correo Mayor en España tomara esa responsabilidad en la Nueva España estaba muy complicado y más que nada muy tardado. Entonces él, a motu propio, decidió organizar el Correo Mayor de la Nueva España y se lo vino concediendo a esta persona, a Martín de Olivares, en el año de 1579. Esto generó un problema. Esto trajo un conflicto, no podemos decir que era conflicto legal, porque al final de cuentas recordemos que estamos hablando de una monarquía absolutista. Pero vaya, obviamente al Correo Mayor español no le causó ninguna gracia el que la Nueva España tuviera su propio Correo Mayor. E inmediatamente levantó objeciones a la medida. Procedieron años de negociaciones, de estira y afloja, y eso se vino perpetuando hasta el año de 1604, cuando en teoría el Correo Mayor mexicano no desaparece, pero se transforma y se convierte en básicamente una concesión. Estuvo operando de la manera que estaba operando desde su creación. Sin embargo, tuvieron mucho cuidado en usar el término Correo Mayor. Y ahí es donde me quiero adelantar. Ya nos vamos hasta el año de 1736 y lo que estamos viendo en el centro de la pantalla es una de 4 cartas conocidas que traen el sello, el matasello del Correo Mayor de Veracruz. Se conocen 12 sellos diferentes, 2 son de San Luis, 2 son de Valladolid, pero en fin, son 12 sellos diferentes, pero de los 12 sellos diferentes, este es el único que dice Correo Mayor. Ahí está la palabra muy clarita, Correo Mayor. Es el único que lo dice. Todos los demás, hay unos que dicen correo, hay unos que traen nada más el nombre de la población, pero este es el único que dice Correo Mayor. Esta carta en particular está fechada en 1756. La carta más antigua es de 1736, que es unos meses posterior a la que tiene Julio César en Lima, y como vemos hay gran similitud en el diseño. Bien, entonces ahora, antes de entrar a los distritos postales, les voy a dar una muy breve introducción histórica de Pachuca en esta parte de la historia. Y básicamente fue lo que ya les dije, que formó parte de la Intendencia de México durante la colonia. Fue una muy importante zona minera de oro y plata, y una de las principales fuentes de metal para la Casa de Moneda de México, la más antigua de América. Tenemos que aclarar también que la Casa de Moneda de México no fue la única, creo que fueron 8, ahí puedo estar equivocado, pero hubo en diferentes tiempos, hubo otras casas de moneda en la Nueva España, pero sin lugar a dudas la más importante y la que perdura hasta nuestros días es la Casa de Moneda de México. Esta persona, Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, fue la persona más rica en su momento. Estamos hablando de siglo XVIII. Se aventó la balandronada inclusive de invitar al rey a hacer un viaje a la Nueva España, ofreciéndole que él pavimentaría con plata el camino de Veracruz a México para recibirlo. Obviamente, yo creo que fue más relaciones públicas que otra cosa, pero indiscutiblemente que esta persona fue en su momento, me atrevería a decir, no solamente, sin duda, el más rico de la Nueva España, el más rico de la América Española. Yo me atrevería a aventurar que fue el más rico del mundo en su momento. Es una persona que hizo toda su fortuna manejando minas. Y ahí me limito porque si no me voy a extender demasiado. Entonces,
Este mapa es la sección que les enseñé del centro de México. Aquí podemos ver en esta parte el altiplano mexicano. Es la parte que no es verde, es la parte alta. Es una vez que uno atraviesa la Sierra Madre, las montañas, la Sierra Madre Oriental, sube uno al altiplano. Y aquí abajo tenemos la costa. Tenemos las junglas, tenemos las selvas húmedas, tenemos los pantanales, tenemos toda la zona incómoda. Incómoda para vivir, a eso me refiero. Y la importancia de los distritos postales en la Nueva España y en México hasta nuestros días, me atrevería a decir, pero ya con los correos modernos ya es difícil decirlo, pero sin lugar a dudas hasta en el siglo XIX, una gran virtud que tenían los distritos postales es que no se guiaban por motivos políticos, por divisiones políticas. Ellos fijaban sus distritos con una mentalidad de empresario, de negocio, de tener un sistema que hiciera dinero. Y el caso del distrito Pachuca, bueno, no quiero hablar del distrito Pachuca. En el caso del estado de Hidalgo, que es el que vemos aquí en su totalidad. Ellos aquí en este estado de la República, se aprecia muy bien esto que les estoy tratando de explicar sobre que los distritos postales se basaban más en operación que en límites políticos. ¿Y eso por qué? Aquí tenemos en amarillo al distrito Pachuca. Todo lo que vemos en amarillo son las oficinas del distrito Pachuca. En el mismo estado también tenemos otro distrito postal, que es el distrito Tula, en rojo. Todo lo que ven ustedes en rojo, y estoy hablando todo del siglo XIX también, son oficinas postales del distrito postal Tula. Otro más, tenemos el distrito postal de Apam. Este distrito postal, inclusive, vemos aquí que hasta se cruza al estado de Puebla, que es el vecino por este costado. 3 no son suficientes, viene un cuarto, el distrito de Tulancingo, que es el que tenemos aquí en azul celeste. Este tiene oficinas en Estado de México, en Puebla y en Veracruz. Sin embargo, eso no importaba Correos, ellos eran sus rutas. Y finalmente, un quinto distrito dentro del estado de Hidalgo, que es el morado, es el que vemos aquí todo desparramado. Si vemos los 4 anteriores, la geografía, la orografía nos invita inclusive a imaginarnos la ruta que seguía el correo. Podemos ver casi el camino en todos ellos. El caso de Huejutla es diferente. Lo vemos aquí regado, llega hasta la costa del Golfo, y aquí ya no me alcanzó, pero sube inclusive arriba del mapa. ¿Por qué era diferente y por qué escogieron a Huejutla como cabecera de distrito? Porque era aquí donde terminaba el camino. Aquí era donde se podría transitar en cualquier época del año y podía tenerse contacto con una oficina postal, sin importar si era enero, si era junio, si era septiembre, no había problemas. Más adelante de ahí, aquí ya vemos que sigue bajando la sierra y ya llegamos a la selva húmeda, al bosque húmedo, y ya tenemos casos como en pantanales acá. Al lomo de caballo era difícil llegar en época de lluvias. De hecho, Tuxpan, su comunicación principal era por canotaje, era hacia Veracruz por el mar, porque atravesar esta zona era, en época difícil, era prácticamente imposible. Bien. Entonces, aquí tenemos el estado de Hidalgo, aquí tenemos los distritos postales que funcionaron dentro del estado de Hidalgo, ya lo vemos como entidad
política. Y nos vamos a venir concentrando en el amarillo, nos vamos a venir concentrando en el distrito postal de Pachuca. Ahora sí, vamos a entrar a la parte filatélica y vamos a entrar a la colonia. Esta pieza que estamos viendo trae el matasellos más viejos que se conoce en Pachuca. En el catálogo de Tizón lo marca exclusivamente para el año de 1812. Sin embargo, en otra literatura se señala que se conoce un uso tan temprano como de 1783 y se conoce un uso tan tardío como de 1849. Estamos hablando de un periodo de 66 años. 66 años. Hay que darle mucho crédito al herrero o a quien haya fabricado ese matasello en su momento. Estuvo funcionando por 66 años. ¿Y de qué se trata? Es una carta de Pachuca, Veracruz. Está fechada el 21 de noviembre de 1818. Está muy claro. Es la cancelación de Pachuca con punto. El 13 es la tarifa vigente a partir de 1814. Luego bajó, pero en esa época era la correcta. Y era un peso sencillo. Por supuesto, esto era pagar al entregar. Esta carta la escribió Juan Manuel Larchetti y iba dirigida a Ramón Castelló. El contenido trata sobre fraques. Los fraques eran uniformes militares, pero también hace una mención de la goleta Riquelme. La goleta Riquelme era un barco de la Armada Española que también hizo las funciones de paquebot en su momento. Pero esta es la única marca colonial que conocemos para Pachuca. Hablando de las suboficinas, aquí tenemos, y esta no me voy a extender tanto, aquí simplemente esta es la marca de Actopan. Se usó tarde ya en la colonia, la más vieja que se conoce es de 1820, ya raspando la independencia. Y tenemos aquí la única carta conocida de Real del Monte. Real del Monte es donde estaban las minas principales. Esta es la única conocida. Está fechada en 1807 y Tizón no la tiene listada. La tiene reportada como que existió una oficina, pero no viene listada porque no encontró la ilustración para poderla ilustrar en su libro. Sabemos que existieron otras dos oficinas más, Mestitlán, y Zacultipán, pero no se conocen ningunos ejemplos en la colonia. Ok, llegamos entonces a la independencia. Y es un proceso que tomó 11 años. El proceso se inició en la mañana, no es a medianoche, no es el grito del 15 en la noche. Se inició en la mañana, probablemente entre las 9 y las 10 de la mañana, en el pueblo de Dolores. Y a diferencia de lo que es la leyenda que a todos nos enseñaron de niños, no fue el cura Hidalgo el que salió a la parroquia a sonar la campana y a llamar a los labradores y congregarlos en la plaza para decirles vamos a levantarnos en armas. No. Un correo, no quiero decir correo, pero vaya, un informante llegó durante la noche para avisarle a los conspiradores que habían sido descubiertos, que venían a atraparlos. Estuvieron toda la noche discutiendo. Hidalgo, por costumbre, daba misa a las 6 de la mañana antes de iniciar las labores en el campo. Les extrañó a las personas que el padre Hidalgo no se presentara a dar la misa y se empezaron a congregar, se hicieron los chismes. Eventualmente se juntó más gente, algo está pasando. No tenemos la hora exacta, pero debió de haber sido a media mañana, 9, 10 de la mañana. Ya salió el padre Hidalgo y ahí ya fue donde dio su famoso grito. No está del todo incorrecto celebrarlo desde la noche del 15, porque aunque el grito lo dio el 16 en la mañana, ellos se enteraron que habían sido descubiertos desde el 15 en la noche. Entonces, 15, 16, esa noche y esa madrugada está correcto, culminando con el grito en la mañana.
¿Por qué nos gusta celebrar 1810 y por qué no nos gusta celebrar 1821? No nos gusta celebrar 1821 porque México consiguió su independencia por vía de la negociación. Llegó un momento en que peninsulares, criollos, todas las fuerzas políticas con el poder en la Nueva España sintieron que había llegado el momento de hacerse del control, no muy diferente de lo que había ocurrido en los Estados Unidos, y fueron ellos los que nombraron a uno de sus militares más distinguidos, que fue Agustín de Iturbide, para que se acercara a los líderes rebeldes, a los líderes insurgentes, para negociar con ellos un tratado que permitiera la independencia nacional. Esto hay que reconocer que Iturbide, esa labor le quedó como anillo al dedo, fue un gran negociador, logró llegar a un acuerdo, el Plan de Iguala, que fue lo que logró en septiembre de 1821 que se concretara la independencia de la Nueva España. Y es un periodo que filatélicamente, por el lado insurgente, está muy corto. Y quiero aquí mostrarles una carta que es espectacular. Es el único ejemplar conocido y es el único ejemplo que se conoce de correo insurgente que lleva alguna marca. Y es singular por varias razones. No es propiamente distrito Pachuca, es de Zimapán. Zimapán es el distrito Tula, que es el contiguo, es el que, si recuerdan, estaba en color rojo, pero va dirigida a donde se halle y el distrito Pachuca era parte de la zona ocupada por este ejército, entonces podemos meterle un poquito con calzador al distrito Pachuca, pero eso independientemente. Entonces me voy a permitir leer aquí. Esta es una carta plegada que se originó y se transportó dentro de las filas del ejército insurgente. Jamás ingresó al altamente vigilado y estricto sistema de correos de la Nueva España. Este frente contiene solamente un sello que le identifica como una carta del GL del norte, quiere decir que es del general del norte, y era un título que utilizó uno de los líderes insurgentes, Julián Villagrán, que ese es todo un personaje. Terminó fusilado después de haberse autonombrado emperador de la Huasteca. Pero ahí me saldría mucho de tema. Quiero presentarles la siguiente lámina porque aquí voy a hacer un acercamiento a ese sello, porque es significativo. El sello también contiene en el centro las iniciales VF7. Claramente esto significa, para quien lo quiera ver, es Viva Fernando VII. Entonces, esto lo convierte no solamente en uno de los escasos ejemplos de marcas patrióticas del continente que hablaba la otra noche Guillermo, pero a mi entender este es el único ejemplar con una marca patriótica elaborado por la insurgencia, por quien quería un autogobierno de la América Española. Y aquí no nos queda la menor duda de que estamos hablando de Viva Fernando VII. Aquí, si alguien quiere leerlo después, la carta va dirigida. Básicamente estaba reclamándole a un subalterno que las tropas del subalterno se habían aprovechado la situación y le habían robado unas vacas o algo ahí a algún amigo. Llegamos entonces a la época ya de México insurgente, de 1821 a 1856. Aquí en 1821, el primer imperio mexicano. ¿Por qué el primer imperio mexicano? Por default, porque alguien se adelantó. El establecer una monarquía, recordemos que la monarquía era el sistema natural de gobierno en ese momento
en el mundo occidental. Entonces, el tener un rey, el tener un emperador, tener una cabeza coronada, era la norma. Fueron los americanos y su república los que empezaron, bueno, fueron los franceses realmente, pero los que lo hicieron trabajar fue la independencia de los Estados Unidos. Ya conocemos la historia del Imperio Mexicano. Ciertamente, como también se mencionó en la plática de Guillermo, la Capitanía General de Guatemala y las intendencias que lo conformaban, en un principio se unieron al esfuerzo independista, pero usaron la caída del emperador Agustín I, de Agustín de Iturbide, para desconocer el pacto que se había firmado de adhesión, y habiéndose hecho un plebiscito en cada una de las intendencias, de todas ellas, solamente Chiapas optó por quedarse como parte de lo que sería la Federación Mexicana. Si me preguntan a mí, tuvo mucho que ver el hecho de que poco gusto le quedó a Chiapas de disfrutar el hecho de que se le había elevado a categoría de intendencia. Si no me falla la memoria, fue en 1819. Si no fue en 1819, fue en 1820. Pero tuvo muy poco tiempo para disfrutar esa nueva categoría que tuvo, y supongo que quedó algún resentimiento con Guatemala, en el sentido de sentirse un poco más autónomos, y de repente no, ya no. Ya vamos a formar una república federada y vamos a volver a estar con Guatemala. Entonces tal vez eso influyó un poco en que se quedara con México. ¿Qué hubiera pasado? Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala hubieran seguido el mismo camino, quién sabe. O sea, son demasiados factores los que intervendrían ahí. Simplemente, pues ya cada quien hemos desarrollado una identidad nacional que en ese momento no existía, se pudo haber aprovechado, no fue así. Entonces ya cada quien tenemos ya una identidad propia y muy respetable y muy válida. Bien, filatélicamente no pasó nada. Así se los dejo. La administración de correos siguió como en la época de la colonia, con las mismas prácticas, las mismas rutas, buena parte de los mismos matasellos. Inclusive se acuerdan que hace unos minutos, cuando traté el tema de las dos oficinas que no conocíamos, el cancelador, pero que están registradas, una de ellas aquí aparece, Zacualtepán. Aquí este es el sello que no conocemos en la época colonial. Esta es una carta de 1826. Queremos asumir que esta es herencia de la época colonial, entonces esto es lo que habría que estar buscando con fecha anterior a 1821. Meztitlán sigue siendo en esta época prefilatélica un misterio, inclusive en la literatura que tenemos sobre marcas postales. Esta únicamente está registrada para 1834. Eso nos empuja a creer que probablemente se trate de una sola pieza que uno de los autores tuvo oportunidad de ver y constatar que era de 1834. Esta pieza sigue siendo un misterio. Pero resumiendo, básicamente no pasó nada en cuestión de correos. Estas son las otras oficinas. Aquí vemos a una oficina que no estaba contemplada en la época colonial, pero que aquí ya empezó a operar. Es el Mineral del Chico. Esta tiene la peculiaridad de que aquí México está escrito con G. No nos burlemos del México con G. Esto claramente, por la calidad de la caligrafía, no lo escribió una persona que no tuviera suficientemente cultura como para saber si México debería ser X, J o X. Existió un debate en la mitad del siglo XIX sobre cuál era la forma gramatical correcta. Las tres son válidas. Quiero que ustedes en su mente
pronuncien esto, no hay otra manera de pronunciarlo más que México. México no, porque llevaría una U intermedia. Sin embargo, ya finalmente se optó por mantener la X, que es un sonido que existió en el castellano antiguo y se asemeja más al sonido original mexica, que es un sonido como una SH inglesa. En fin, pero aquí está interesante que esta carta viene con México con G. Aquí vemos ya cómo en esta carta de 1850, ya fue mucho antes, pero aquí lo vemos en una de 1850, los elementos que hacen referencia a la corona han sido eliminados. Real del Monte ahora es Mineral del Monte. Esta es una carta a Londres. Recordemos que buena parte de los intereses ingleses en Pachuca estaban concentrados en la minería. Se fue vía Veracruz. Aquí hubo un intento de ponerle un sello de tránsito de salida. Este es sello inglés, no es mexicano. Aquí es el porte al puerto de 3 reales para 1850. Este no es una carta sencilla, esto es una carta que lleva un cuarto de onza adicional. Quien haya aplicado este sello se dio cuenta que no se podía leer nada y lo volvió a aplicar en la parte de atrás. Y aquí sí vemos que es abril 15 de 1850, con una fecha de recibo en Londres del 22 de mayo. La tarifa de 2 chelines 3 peniques está claramente marcada. Bien, y con eso cerramos ya la parte prefilatélica. Los distritos postales, como les digo, siguen siendo los mismos. Y aquí entramos a este periodo que es el que antecedió a la intervención francesa, y es un parteaguas en la historia de México. Alguien dice que aquí tuvimos la fortuna de tener el mejor gobierno que jamás hemos tenido, el mejor gabinete que jamás hemos tenido. Y no deja de tener mucho valor esa afirmación, no es mía, en el sentido de que en esta época se implementaron una serie de reformas. Una de ellas es la que estamos estudiando esta noche, que es la reforma postal. Pero básicamente se adoptaron muchas medidas de avanzada, muchas medidas progresistas, todo esto como consecuencia de viva la política latinoamericana, de un golpe de Estado que se dio 4 años después de haber terminado la guerra con Estados Unidos, que nos cercenó la mitad de nuestro territorio. Y básicamente con ese golpe de Estado tomó el control de la política del país, la política liberal, los liberales tenían una mayoría tan contundente en el gobierno mexicano que no se conformaron solamente con reformas administrativas, sino que se reformó inclusive la Constitución. ¿Y por qué es importante la Constitución de 1857? Es importante porque es aquí donde se plasma en la Constitución la separación de la Iglesia y el Estado. Fue una medida radical. Si esto se hubiera puesto a votación al pueblo de México, hubiera sido apabullantemente rechazada la idea de sacar al clero de la política nacional. Sin embargo, esta fue una medida que se impuso en esa Constitución, aprovechando que tenían los diputados liberales mayoría absoluta para ese Congreso Constituyente, y se publica una Constitución que no solamente separa la Iglesia del Estado, sino que confisca los bienes de la Iglesia, que estamos hablando de una cantidad difícil de imaginar. Confisca los bienes de la Iglesia, ordena que la educación sea laica y le quita el fuero a la Iglesia para
para sus tribunales. Cualquier delito que cometa alguien perteneciente a la iglesia sería juzgado por tribunales civiles y no por la iglesia. Y otra más, aparte, acota los poderes de los tribunales militares. Imagínense entonces todas esas medidas, el revuelo que provocaron en el país en ese momento. Antes de pasar a ese revuelo, también quiero decirles dos medidas adicionales. Una fue la reforma postal, que fue un copy-paste, básicamente de la reforma inglesa, reforma postal inglesa, y adoptamos el sistema métrico decimal. Ahora sí, entonces, ¿qué pasó tras la publicación y ratificación y el juramento de la nueva Constitución? Empezaron a levantamientos armados por todos lados, promovidos por la iglesia, y empezó una guerra civil de 3 años. Si ustedes le preguntan a un liberal, y esta es una prueba para darse cuenta de la política de una persona. Si esa guerra le llama la guerra de reforma, están hablando ustedes como un liberal. Si ustedes le preguntan de esa guerra y dice la guerra de 3 años, están hablando con un conservador. Pero en fin, la guerra de reforma se dio, hubo tanto levantamiento que el vicepresidente de la República, renuncia y se levanta contra el gobierno. El presidente Comonfort, viendo la magnitud de la revuelta y de la reacción tan negativa que se estaba produciendo en todos los rincones del país, intenta darse un autogolpe de Estado él mismo para derogar la Constitución y volver a la Constitución de 1824. No lo logra. ¿Por qué? Porque su gabinete se lo impide. Inclusive disuelve el Congreso en un esfuerzo para darse ese autogolpe de Estado. No le permiten tomar esa medida, pero finalmente se acepta. Y no pudiendo más con el paquete, el presidente Comonfort renuncia y se va al exilio a Estados Unidos. ¿En manos de quién recae el poder? No hay vicepresidente, el vicepresidente está luchando contra del gobierno, no tenemos Congreso, la Constitución, ¿a quién le da la responsabilidad del Ejecutivo en ese caso? Al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién era? Benito Juárez. Ahí entra Benito Juárez. El presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez, toma la presidencia del país, o más bien le cae en las manos. Y ya luego sería electo presidente por sufragio, pero eso ya es más para adelante. Entonces, así nos encontramos en el momento de empezar a usar timbres. Una muy cortita pausa para darles unos datos históricos, hechos históricos sobre el Distrito Postal Pachuca. Esta persona que siguió siendo importante en la parte de la minería. La persona que estamos viendo es Manuel Fernando Soto, fue el primer gobernador. Parte del Estado de México se separa del Estado de México y se crea el Estado de Hidalgo, que es el que existe hasta la actualidad, y esta persona fue su primer gobernador, al grado de que la ciudad de Pachuca, el nombre oficial de Pachuca es Pachuca de Soto. Y lo voy a poner creo que hay alguno que otro fan de fútbol dentro del grupo. Se le conoce a Pachuca como la cuna del fútbol en México, no deja de tener cierta razón, y tienen documentación que lo apoya. Y curiosamente es una nota periodística. Aquí lo vemos, es una nota publicada el 12 de mayo de 1889, en donde se hace referencia a Balompié y a una riña que se gestó tras
terminar un partido en donde obviamente no estuvieron de acuerdo con el resultado, se originó ahí una pelea y terminaron siendo detenidos, y aquí salió la nota roja, aquí salió la nota policíaca publicada el día siguiente, y este es el documento o la prueba documental más vieja de un juego organizado de fútbol en suelo mexicano. Aquí tenemos también una foto de uno de los equipos participantes en la primera liga organizada que existió en México, que en este caso se trata del Pachuca Fútbol Club. No hay que confundirlo con el Club Pachuca en la actualidad. Aquí vemos, estaba compuesto con puros jugadores ingleses, esa era la norma, no fue hasta años después que se empiezan a integrar jugadores mexicanos. Y el club más viejo de México, me duele reconocerlo, pero pues esa tiene que ser el Club América, aunque nos duela. David, o sea, ahí sí tengo que ceder. Bien, que entre paréntesis, acaban de cumplir años, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿En 1909 o cuándo fue? Bueno, en fin, ya me salgo de tema. Vamos a seguir yo así. Vamos a entrar, y esta fue la primera serie de timbres mexicanos. Fue una serie de 5 valores. Tenemos el valor de medio real azul, tenemos el valor de 1 real amarillo, 2 reales verde, 4 reales vermellón o rojo y el 8 reales lila. Fueron puestos a la venta el 1 de agosto de 1856 en zonas más remotas del país, tardó un poco más en llegar, pero esa fue la fecha de arranque en Ciudad de México. Pachuca está cerca, así que debió de haberlo recibido días después. Esa intranquilidad, por ponerlo muy ligeramente, que existía en el país, obligó a la Dirección General, a la Administración General de Correos a tomar medidas un poco inusuales para el manejo de sellos postales. Y eso consistió en que fue requisito para las oficinas distritales que se le aplicara a todas las remesas de sellos postales de timbres que llegaban a las oficinas un sello validador. ¿En qué consistía ese sello? Básicamente con el nombre de la oficina. Aquí estamos viendo Pachuca, Pachuca, Pachuca. Imagínense ustedes, la manera más clara de podérselos explicar es, imagínense que ustedes reciben una tarjeta de crédito en estos días. Esa tarjeta de crédito no va a tener valor mientras ustedes no llamen para activarla o vayan al banco, a la sucursal, para activarla. Esto era exactamente lo mismo. Ese sello postal no iba a tener valor si no tenía su sello de validación de la oficina distrital. Y por si eso no fuera suficiente, su uso estaba restringido exclusivamente dentro del distrito. Si yo tenía este sello y pretendía usarlo en Puebla, no iba a ser aceptado como método de pago. Eso para el control de valores. Aquí tenemos un caso, siempre hay excepciones a la regla. Aquí tenemos un caso de un sello que fue, de unos estampillas que fueron mandadas al vecino Distrito Postal de APAM, pero claramente usado en Pachuca. Siempre hubo excepciones. Entonces, esto hace a la filatelia mexicana singular en el mundo, porque puede entrar a debate el decir, bueno, yo colecciono números unos del mundo. Quiero tener el número 1 de México. ¿Cuál es el número 1 de México? Si yo a esta persona le vendo un sello de medio real sin un sello validador, le estoy dando un timbre que nunca tuvo valor, que nunca salió de la oficina. Y si realmente él quiere tener una colección de números unos, se va a tener que tomar la molestia de conseguir a los 47 distritos. Y el número 1 de los 47 distritos. Cosa que quiero decirles que ningún filatelista jamás ha logrado. Bien.
Siguiendo el modelo inglés, la tarifa fue drásticamente reducida y de R$2, el 1 de agosto, la tarifa es reducida al 25%, a medio real, por una carta de media onza a una distancia que es enviada a una distancia no mayor de 30 leguas. Y así nos vamos, un real más allá de 30 leguas y de ahí un medio real por cada cuarto de onza adicional y el costo de la certificación de R$8. Esto fue económicamente un fracaso. México no es Inglaterra, las distancias no son inglesas y el número de oficinas postales no son las inglesas. Inclusive, fuera de la Ciudad de México y años después, nosotros ni siquiera teníamos carteros. Tener buzones colocados en zonas estratégicas de los poblados, eso olvídalo. Si uno quiere mandar una carta, tiene que ir a la oficina de correos. Entonces, esto económicamente resultó un fracaso. Como la Administración General de Correos no estaba ahí para perder dinero, 5 meses y medio después, no llegó ni siquiera 6, así no quisieron esperarse ni siquiera a fin de año. El 15 de diciembre no solamente incrementan en 100% la tarifa, que todavía sigue siendo la mitad de la tarifa que estaba vigente antes del 1 de agosto, pero le dan un dobletón y aquí la vemos incrementada a R$1, R$2, R$1 extra, la certificación quedó igual y la distancia cortada de 30 a 16 leguas. Esta es una carta que nos dice mucho porque si agarramos una medida y sacamos un topógrafo y etcétera, nos vamos a dar cuenta que Pachuca no está a 16 leguas de la Ciudad de México, está un poco mal. Creo que son 16.8, una cosa así. Está fuera del radio de 16 leguas. Sin embargo, Correos hizo una concesión en el caso de Pachuca, ciudad, y le aceptó el porte de R$1. Entonces a Pachuca se le consideró como si estuviera menos de 16 leguas. Siempre hay excepciones. Entonces aquí tenemos otra vez el mapa del distrito Pachuca. Si nos acercamos con Jorge Castillo, si nos acercamos con Alejandro Jaime, vaya con comerciantes filatélicos que manejen timbres de México, seguramente estos son las oficinas que vamos a encontrar. Vamos a encontrar Pachuca, vamos a encontrar Totonilco, y los dos minerales, Mineral del Chico y Mineral del Monte. Ya si nos llegamos a topar con estas cancelaciones, ya estamos hablando de una pieza con un grado de rareza significativamente mayor, y ya no decir de estas. Estas es toda una odisea. Yo jamás he visto con un dealer ninguna de estas piezas. He visto imágenes, y muchas de estas imágenes que estoy usando aquí en esta presentación, la gran mayoría no son mías, son imágenes que he obtenido, pero yo jamás me he topado con ninguna de ellas. Y aquí, en esta oficina en particular de Mixquitatlán, que es aquí, está, la pongo en asterisco porque esta oficina se abrió ya al finales del periodo clásico. Entonces sí alcanzó a operar dentro del periodo clásico de México, pero ya muy al final. Y inclusive tenemos unas que no se conocen, ni siquiera vienen ilustradas en la literatura, nadie sabe, o sea, sabemos que existieron porque están listadas, está en la contabilidad de la administración, pero nadie ha visto ejemplos y curiosamente son las oficinas en los extremos, la de Molango y la de Zumbilla. Curiosamente nadie ha visto jamás timbres sueltos, mucho menos cartas enviadas desde estas dos oficinas. Entrando ya ahora a la parte técnica, aquí nos damos cuenta de la rareza de este distrito. La Administración General de Correos era muy buena para llevar la contabilidad de los valores que se enviaban a las oficinas.
y para poder saber cuánto abonarle a cada oficina, al grado de que conocemos cuántos timbres de esta emisión se llegaron a vender, llegaron a manos del público. Y aquí vemos la cantidad, medios reales, 1 real, 2 reales, 4 reales, y solamente 951 timbres como este fueron enviados durante todo el periodo de esta emisión al Distrito Pachuca. Eso es lo que es difícil de comprender para un coleccionista no familiarizado con México. Me ponen un 8 reales de Veracruz al lado de un 8 reales de Pachuca, pero el 8 reales de Veracruz está sin mutilaciones, está más limpio, está la cancelación más bonita. ¿Me voy a ir por el de Veracruz? Pues no, o sea, uno es muy común. Bueno, en 8 reales jamás podemos hablar de muy común, pero comparado con este del que solamente se enviaron 951, no tiene comparación. Si ya nos vamos a distritos más chicos, Saltillo, Monterrey, en fin, Hermosillo, ya las dificultades se incrementan exponencialmente. Jaime, una pregunta. Sí. ¿Se ha dado el caso de que alteran las letras para cambiarle, por ejemplo, de Pachuca a algún otro otro postal que pueda ser más difícil? Por falsificadores, dices tú, mucho, Sí, mucho. Hay que tener mucho cuidado y por eso es importante, en piezas caras y raras, contar con un certificado de autenticidad. Es muy importante. Hubo remanentes de timbres que permanecieron en las oficinas de Correos en México, que no tuvieron ningún sello, y es muy fácil para alguien elaborar un sello similar y usarlo. Un falsificador muy famoso, Raúl de Twin, que operó en Mérida, él inclusive los vendía a filatelistas de todo el mundo y tuvo que entrar la American Philatelic Society para pararlo, porque el gobierno mexicano no podía hacer nada, porque como los timbres ya no tienen un valor físico, el valor se lo da el coleccionista. Entonces realmente pues el señor no estaba más que haciendo fantasías, y si hay alguien que quiera pagar por ello es su problema. Entonces básicamente lo que tuvo que hacer la American Philatelic Society fue comprarle todo su equipo para que dejara de hacerlo. Y no solamente falsificó timbres mexicanos, falsificó timbres de muchos lados, inclusive de muchos países de Sudamérica. Sí. Pero en fin, ese podría ser tema de otra discusión, las falsificaciones de Raúl de Twin. Pero claro, Filatelia Mexicana, un certificado de autentificación es vital cuando son piezas importantes. Jaime, una pregunta. Sí. Una preguntita. Cuando el sello llegaba, por ejemplo, a Pachuca o a cualquier otra ciudad, lo primero que se hacía era ponerle la sobrecarga con el nombre de la ciudad. En teoría. Se vendía. En teoría. Primero. Y la segunda pregunta, si es así, ¿hay valores que es más fácil conseguir los nuevos que usados? Sí, pero un coleccionista de México clásico siempre va a preferir un timbre usado a un timbre nuevo, siempre. ¿Y por qué? Porque, y esto lo vamos a ver, después de la guerra de reforma, de la guerra de 3 años, para darle gusto a los liberales y conservadores, obviamente el gobierno tuvo que tomar medidas para tomar control de las zonas donde perdió control. Y básicamente lo que hizo fue invertir la impresión de estos sellos, en donde en lugar de usar papel blanco con tinta de color, usó tinta negra en papel de color, con las mismas placas en muchos casos. En este caso a las oficinas se les requirió que regresaran todos los timbres que no vendieron, y es por eso que vemos estos números tan raros. Que se regresaran los timbres a la oficina en Ciudad de México de todo lo que no vendieron, porque esos timbres ya iban a descontinuarse,
y esos timbres fueron almacenados en Ciudad de México sin usar. Entonces, por eso uno como filatelista le da mucho valor al matasello, porque eso a mí me garantiza que fue usado y que no es un rezago, que no es un sello que regresó al archivo. Y también que no es un sello alterado, lo que hablábamos ahorita, de que fue algún falsificador. Ya para un falsificador, falsificar tanto el sello validador como el matasellos ya está más complicado. Entonces, claro que existe. Y esto que están ustedes viendo en pantalla fue la medida que tomó el gobierno al término de la guerra de reforma para volver a retomar el control. Bueno, no. La medida que tomó la Administración General de Correos. No debo de revolverla con el gobierno. Otra vez, por medidas de seguridad, ya sobre la marcha, el valor de 4 reales, la tinta negra se cambió a roja, y en el valor de 8 reales, la tinta negra se cambió a verde. No todas las oficinas recibieron con las tintas nuevas. En el caso de Pachuca, no recibió timbres de 8 reales con tinta verde. Son muy, muy raros. Ya de por sí, aquí hablamos que este timbre de 8 reales del distrito Pachuca se le enviaron 560 únicamente, imagínense. Si tomamos en cuenta el porcentaje de sobrevivencia en un timbre de estos años, imagínense cuántos deben de haber sobrevivido. Nada. Entonces, esto es lo que hace raro a los timbres de esta emisión. ¿Por qué esta emisión no alcanza los precios que agarra la otra emisión cuando son a todas luces más raros estos timbres? Porque son timbres más burdos, con placas gastadas, impresos a la carrera. Entonces, un filatelista en primer lugar, y no es la primera serie, entonces, es la primera serie, pero vaya, ya es una segunda impresión, con otras características. Entonces, no tiene el mismo sex appeal, vaya, de la primera serie. Pero esta serie es mucho, mucho más rara. ¿Hasta qué año llega esta serie, Jaime? Esta serie llegó duró hasta que Maximiliano se hizo del poder, lo vamos a ver un momento más. Y esta serie se agotó en todas las oficinas del país, eventualmente, porque se generó el conflicto de la intervención francesa, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, bueno, pero antes, ahorita mencionabas falsificaciones. Este es un caso de esos que te hacen dudar. Es un timbre distinto Pachuca, pero se usó para cancelarlo el matasello oficial de la Administración Principal de Correos. Algo que no es una práctica común. Este es el sello de la administración. Este no es un matasellos. Este es el sello de la administración. Es el sello de la oficina. Entonces, ¿por qué lo usaron para matasellar esta carta en particular? Sí se conocen ejemplos, pero son ejemplos con destinos oficiales que van de una oficina de gobierno a otra oficina de gobierno, o que tienen algún carácter oficial, vaya, tangencial, podríamos decir. Pero aquí yo no veo ninguno. No puedo asegurar que sea falso, para nada, pero desgraciadamente estos sellos, cuando eran sustituidos por otros, se mandaban a la oficina central en la Ciudad de México, se almacenaban en algún lugar dentro del Palacio Postal, y no podemos descartar que alguien hubiera tenido acceso a esos sellos y hubiera fabricado sus propias piezas filatélicas para darle gusto a los coleccionistas. Entonces, ¿cómo podríamos salir de dudas con esto? Podríamos salir de dudas analizando la tinta. Pero esta pieza no es mía, afortunadamente. Entonces no tengo ese dilema, pero bien valdría la pena que esta pieza se mandara a analizar la tinta y saliéramos por fin de dudas para ver si corresponde a la época de 1861. Pero en fin, quise aclarárselos porque existen estos casos también. Son muy raros, son piezas muy cotizadas,
están en muy buenas colecciones en todo el mundo y probablemente ninguno de los que tienen estas piezas tiene el menor interés en mandar a analizarla, porque ahorita tienen una prueba buena. Mandarla a analizar para satisfacer una duda histórica, no creo que alguien esté dispuesto a sacrificar, no sé, un par de miles de dólares en ¿cómo se llama? En enterarse que una pieza valiosa de su colección es falsa. Ok. ¿Qué pasó cuando se agotaron los timbres en las oficinas? Esto estaba contemplado en el reglamento postal desde un inicio, desde 1856, y básicamente era regresar a la época de prefilatelia. Era retomar las prácticas de mandar correspondencia sin timbres, sin estampillas. Y esta la quise poner porque es una pieza muy interesante, está claramente fechada en octubre 11 de 1860, ya para entonces Pachuca se le había agotado el surtido. Este es de los primeros, no de los de 1861. Se le había agotado el surtido, estaba recién terminada la guerra de Reforma, pero está enviada desde la parroquia, y muy importante, del juzgado eclesiástico de Tulancingo, que es el distrito postal que está hacia el este del distrito Pachuca, y alguien, supongo que en su mano, la llevó a Pachuca y la depositó en Pachuca. Aquí está el sello de Pachuca, aquí es donde pagó el porte a la Ciudad de México. Era una carta obviamente ya de 1860, y era segunda tarifa, el que pague $2, aquí estaba pagando un cuarto de onza adicional. Pero lo interesante es que va dirigida al arzobispado de la Ciudad de México, concretamente al notario oficial mayor segundo del arzobispado de la Ciudad de México. México con J en este caso, ok. Pero esta era la práctica. Cuando se agotaban los timbres, esto era lo que se usaba. Y en la filatelia mexicana, ahí sí confieso mi ignorancia en otros países, pero en la filatelia mexicana, si es antes de 1856, es prefilatelia, aunque el término está debatible. Pre-stamp está correcto, pero pre-stamp no lo podemos traducir como prefilatelia. Pero por costumbre vamos a decir prefilatelia. Posterior a 1856 se les llama sellos negros. Eso ya no vamos a... Está en ustedes decir si eso es costumbre también en otros lugares del continente. En fin, es aquí donde entran los franceses. Y donde entran los franceses y donde entra Maximiliano. Este es el segundo round de los conservadores que perdieron la guerra de Reforma. Encontraron en los franceses un apoyo para volver a retomar la guerra, volver al conflicto armado, y con el apoyo del ejército francés, que era el mejor del mundo en ese momento, pues qué duda cabe, y con los Estados Unidos involucrados en una guerra civil, qué duda cabe de lo que ocurrió en 1862. Y básicamente fue que fueron tomando oficinas, creciendo su ocupación. Esos timbres republicanos los siguieron usando, inclusive los siguieron mandando mientras tuvieron inventario en la oficina en Ciudad de México, hasta que salió la siguiente serie, que es la que conocemos como Águilas Imperiales, o simplemente como Águilas. Es una serie hermosa, es una serie que si no te cuidas te puedes obsesionar con ella. Quien entra a coleccionar, yo lo he evitado, porque esta serie, ahorita van a ver las características, esto es para no coleccionar otra cosa, es para vender todo lo demás y dedicarse únicamente a esta serie. Esta serie, sus 5 valores, medio real, $1, $2, $4, $8. En la filatelia lo dividimos en 5 periodos o 5 tipos. ¿Cuáles son esos 5 tipos? Los primeros 2 meses, en mayo de 1864 se introduce esta serie. Se envían a las oficinas con el mismo procedimiento,
llega a la oficina, ponle Pachuca, úsala, etcétera. Pero era tanta la paranoia en cuestión del manejo de estos valores que a los 2 meses decidieron incorporar al timbre en Ciudad de México el número de consignación. Era el número de la factura, el número de consignación con el que se expidió un envío de estampillas a esa oficina en particular. Y de mayo a septiembre empezamos a ver estos numerotes, que es el número de consignación. En este caso estamos hablando de la consignación 161 del año 1864. Esta es la que en filatelia nosotros la conocemos como el tipo 2, que es números grandes, 1864. Esto ocupaba mucho espacio en el timbre, entonces a partir de septiembre la tipografía de las consignaciones es reducida, y aquí vemos el nuevo tamaño, aquí lo tenemos, 1865, y de septiembre a diciembre de 1864 ya se utiliza esta tipografía más chica. Aquí dice 1865, pero la de 1864, la que conocemos nosotros como tercer periodo, en esos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no se envió ninguna a Pachuca, por eso aquí no vemos ninguna del tipo 3. La tipo 4 es la más común porque duró todo el año. Es esta, la que trae el número de consignación y 1865, y consecuencia lógica, el quinto es la que trae el año de 1866. Esa ya sí es más escasa, porque esta serie fue retirada a mediados, para ser exactos, el 31 de julio de 1866, esta serie fue retirada, y ahorita les voy a decir por qué fue retirada, cuando lleguemos a la siguiente serie. Vean las cantidades, por favor. O sea, timbre de 8 reales, y estamos hablando de los 5 periodos. Se enviaron 260 estampillas al distrito Pachuca. 260. Entonces, aquí es donde se genera en el coleccionista de águilas esa obsesión. ¿Por qué? Porque esos números los hacen netamente coleccionables. Yo cuando toqué este tema como parte de otra conferencia que me tocó dar en Córdoba, yo les decía que esto, para su época, era un código de barras. Esto, un timbre suelto nos dice de dónde es, sin necesidad de ver el sobre. Sabemos cuándo se envió, sabemos cuántos se usaron, si se regresaron, si se perdieron. Entonces, tenemos a estos coleccionistas de águilas, que hay muchos, que coleccionan no solamente por consignación, sino por subconsignación. Porque cuando los timbres llegaban a Pachuca y Pachuca le mandaba Mineral del Monte, le ponía un número de subconsignación también para llevar control. Entonces, hay gente que quiere todos. Y quiere en su colección tener todos. Jaime, y si estás hablando de todo, ¿de cuántas estampillas estás hablando? ¿Miles? Miles. Pero aquí es donde se premia la tenacidad del filatelista. ¿Por qué? Por esto. Mira este timbre. A mí este timbre me lo pones enfrente, con un dealer en cualquier show, en cualquier lado. Ay, qué interesante, está bonito, la cancelación clara, trae la fecha, Pachuca, no es un distrito fácil, no trae el sello de Pachuca, si lo trae muy débil. 12, 15 dólares, a lo mejor si me agarras en buen humor te pagaría unos 20 dólares. Sin embargo, si te documentas más, o si tienes una mente fotográfica, que yo disto mucho de tener una mente fotográfica, vamos a saber que este fue el último envío de águilas que se hizo a Pachuca de este valor, que es el tipo 5 de 1866, la consignación 118. Y si nos compenetramos más, sabemos que el 31 de julio fue la instrucción: regresen todas las águilas que no hayan usado, porque van a llegar los timbres nuevos.
Entonces Pachuca, siguiendo las instrucciones que le mandó México, regresó 2,468 timbres que no alcanzó a vender de 2 reales de Águilas. Uno pensaría, ok, estos 1,500 que llegaron al final, más 968 que teníamos en el cajón. Sin embargo, sorpresa, aquí tenemos uno de ese envío 118 que llegó al mostrador. Es el único conocido, es el único que se escapó. Yo no creo que un empleado postal haya cortado un timbre de una hoja para vendérselo a esta persona y que lo haya puesto. Tuvo que haber cortado más, tuvo que haber usado una hoja entera. Entonces, esto está ahí en las cajas de dealers. Es nomás tener el conocimiento y tener la memoria de saber la rareza de este timbre. Y es aquí donde te puedes hacer de rarezas extraordinarias por unos cuantos dólares. Y por eso quise poner este ejemplo en particular. Jaime, una preguntita. Sí. En muchos países de América, en esa época, cuando se acababan los timbres, los sellos, a veces se bisectaban, se cortaban a la mitad para llegar a la tarifa. Supongo que en México no existe por el tema de... No, claro que existe. Y es una práctica muy frecuente, en Águilas no lo es tanto. ¿Y qué pasaba con la marca Pachuca y la de costado? ¿Se perdía? Había oficinas que lo ponían en cada parte cortada, había otras que no les importaba, iba la fracción sin la marca. Lo podían poner después, entonces. Sí. Y le voy a acelerar un poquito el paso, aunque ya no estamos muy lejos del final, pero estoy viendo la hora y sí ya nos estamos colgando mucho. Entonces, estos son 2, para esos obsesionados con las Águilas. Este es un par de 4 reales, son poquísimos que se enviaron. De la consignación se enviaron 60 y 30 fueron enviados o subconsignados a Zacualtipán. Aquí tenemos 2 de estos 30. Aquí están 2 de estos 30. Y tenemos casos más raros, como este envío en particular, también de la misma consignación 121, que no solamente mandaron ejemplos o mandaron timbres a una oficina que no es del distrito, tanto Yuca es de distrito Huejutla, y encontramos que 50 de esos timbres fueron validados con la marca de Pachuca y 20 con Huejutla. De estos 20 con Huejutla se conocen 1 o 2, y este es uno de ellos, y son rarezas que los amantes de las Águilas, bueno, no duermen de alegría una noche cuando encuentran una de estas piezas en eBay, en fin. ¿Por qué se cambiaron las Águilas siendo tan bonitas, siendo tan atractivas? Porque no hubo coordinación entre Casa de Moneda y la Administración de Correos. Mientras que las Águilas seguimos usando los reales, la Casa de Moneda emitió las monedas imperiales decimalizadas. Entonces aquí tenemos las monedas del imperio, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 50, 1 peso y 20 pesos oro. Entonces, imagínense la aritmética que tenían que hacer ahí en la oficina de correos para transformar los centavos en reales. Entonces, básicamente la intención de la nueva serie con la efigie del emperador fue la de poner ya sellos con valores en centavos, y estos fueron los enviados a Pachuca. Ya esto fue ya en el último año de Maximiliano en México, y estos timbres de Maximiliano inclusive llegaron hay 2 versiones, la litografiada, que es la más común, y la grabada, que esa es la rara, y la que se hizo al final. Pero aquí tenemos estos casos. Cae el imperio, se restaura la república, Juárez regresa al poder, volvemos a los sellos negros. Ninguna administración podía darse el gusto
o tomarse la libertad de usar timbres imperiales para pagar un porte de una república restablecida. Entonces, volvemos al uso de sellos negros. No encontré ninguno, digo, como les digo, la mayoría de estas piezas no son mías, pero esta la tengo archivada de una subasta. Esta es hermosísimo, este sello negro. Es un sello negro de mayo 6 de 1868, con la tarifa de $1 a la Ciudad de México. Es hermosísimo, entonces quise ponérselos esta noche como ejemplo. Y esta fue la serie que eventualmente, estamos hablando de 14 meses después de la caída de Maximiliano, llegaron. Si las águilas le llaman la atención a los filatelistas que nos mueve la historia postal y el uso que se le dio a los timbres, esta es la serie que tiene el mismo efecto, pero para los filatelistas que les atrae la parte técnica. Porque aquí ya no tenemos números de consignación. Aquí ya se le pone el número de la oficina, que en este caso Pachuca era la 17, y el año. Exclusivamente continuamos con el sello validador una vez llegada a la oficina. Pero ya no tenemos la subconsignación, ya no tenemos el código de barras completo que nos diga qué consignación en particular perteneció, ya nada más podemos determinar el año. Y aquí es donde los filatelistas atraídos por la parte técnica, aquí es donde se dan gusto, porque variedades de estos no vamos a sacar nunca. Perforados, sin perforar, números gruesos, números delgados. Falsificaciones, porque aquí se formó una mafia alrededor del año 1870, en donde empleados de correos, no sabemos a qué grado, usaron las placas genuinas para hacer sus propios timbres y venderlos por fuera. Las placas genuinas. La única manera de diferenciarlos es por el papel. Porque obviamente el inventario de papel, ahí sí se iba a notar si alguien hacía un timbre ¿dónde están? O sea, ¿en dónde se fueron esos kilos de papel? Pero no, ellos compraron papel por fuera, usaron las placas originales, hicieron sus propios timbres, lo mantuvieron en perfil bajo porque era un año electoral. No quisieron que esto llegara a la prensa, se mantuvo calladito. A los filatelistas nos dimos cuenta años después de que existían estas variedades, pero eso explicó por fin el por qué Viva México, los timbres que incautaron, los timbres falsos que incautaron, fueron usados genuinamente. Porque dijeron, mira, ya están impresos, entonces ya nos ahorraron el proceso de impresión, ya no tenemos que gastar. Y para validarlo se le puso una marca que es diagonal y que se lee anotado. Entonces tenemos los anotados, la emisión del 68 anotado. Esos son timbres falsos que fueron validados por correo y mandados a las oficinas, a sabiendas de que su origen fue falso. Entonces, para el filatelista que le gusta la parte técnica, aquí aquí vemos las cantidades de timbres. Ya me voy a ir un poquito más rápido. También ya aquí otra vez, buscando oficinas raras. Este fue una impresión, una emisión que se hizo en 1872 a la carrera para poder deshacerse de ese problemita de los timbres falsificados. En México los conocemos como los garbancitos, o los garbanzos, es por la forma del medallón central. Estuvieron en circulación muy poco tiempo, solamente 2 años, mientras se traían timbres ahora sí, impresos en Estados Unidos por American Banknote. Entonces estos estuvieron muy brevemente en circulación. Aquí podemos ver la cantidad de timbres de 100 centavos, de 1 peso, que se mandaron a Pachuca. 389, por favor, no son nada. Y aquí tenemos uno de ellos. Entonces,
Aquí, desgraciadamente, no hay mucho coleccionista que esta emisión le atraiga, entonces si alguien quiere empezar, los van a conseguir a muy, muy buen precio. Y esta es la emisión que llega ya de la American Banknote Company. Aquí también hay muchas variaciones, aquí ya no tenemos datos completos porque ya son emisiones millonarias en número de piezas, entonces ya a quien se tomó la molestia, que fue un inglés, fue Mr. Samuel Chapman, finales de los años de la década de 1910 a 1920, fue el que se tomó la molestia de anotar todo eso para que llegue hasta nuestros días a los filatelistas, lo publicó en Londres. Entonces ahí ya era demasiado para él para anotar estos datos, entonces ya no tenemos los datos para esta emisión. Aquí ya vemos que se abrieron distritos postales adicionales, hubo una nueva asignación de número de distrito al 33, y ya en el 79, donde inclusive se abrieron más distritos, se volvió a asignar otro número a Pachuca, que es el 21, y aquí vemos 33, 21. En esta aquí tenemos los primeros timbres con filigrana. Perdón, en el anterior también había la Crawford, pero en fin, ya no quiero alargarme más. Aquí tenemos variedad de números arriba, números separados abajo, es también una variedad muy, muy grande. Y es aquí donde México entra a la Unión Postal Universal. La Unión Postal Universal, en 1874, se crea, México no ingresa hasta el año de 1879, 5 años después. Aquí vimos timbres conmemorativos a esos hechos emitidos por México. Y es aquí donde termina con esta emisión el periodo que nosotros consideramos como el periodo clásico de los distritos. Aquí esta es la última emisión que presenta el 21, que es Pachuca. Aquí todavía podemos identificarlo como Pachuca en el año del 79, pero gradualmente en las oficinas fueron abandonando la práctica de poner el sello validador. Aquí ya ninguno trae sello validador, ya en Pachuca ya lo descontinuaron, y es con esta emisión que termina la filatelia clásica y la facultad de poder, con esos números o por esas marcas, poder identificar por distritos a los timbres mexicanos. Empiezan a estandarizar los matasellos, entonces eso dificulta más ya también la tarea para el caso de timbres sueltos. ¿Por qué le llamamos correo foráneo? Porque la tarifa para un envío de una carta en México era 3 y 4 veces más cara que la de la Unión Postal Universal. Le tomó a México cerca de 5 años estandarizar la tarifa a niveles mundiales, a niveles que fijaba la Unión Postal Universal, y pues dejaron de cobrar 3 y 4 veces lo que estaban cobrando y bajaron las tarifas, cosa que en mi vida he visto en México, que ocurre en la filatelia moderna, pero aquí ocurrió. Con el ingreso a la UPU bajaron las tarifas salía más barato mandar una carta a Europa que de México a Puebla. Y obviamente aquí ya empezamos a ver enteros postales, tarjetas fórmulas, en fin, ya empezamos a lo que es la filatelia tradicional propiamente dicha. Y con esto siento haberme extendido, pero esta es la plática, la conferencia que quise darles esta noche. Muy bueno, Jaime. Muy bien, muy bien. Medio loco, pero interesante. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jaime, por favor? Sí. Sí, mira, bueno, son 2 preguntas en una. Uno, entendería yo que los sellos mexicanos se imprimían en pliegos, y en pliegos que tendrían más o menos una cantidad de filas por una cantidad de columnas,
que podrían dar un número, digamos, múltiplo de 10, múltiplo de 5, múltiplo de 7, lo que sea. Pero veo que en los envíos hay cantidades tan irregulares que me gustaría saber cómo hacían. ¿Cortaban pedazos de pliego para armar todo un...? Así es. Ellos hacían una estimación. Por ejemplo, en Pachuca, como estaba tan cerca de la Ciudad de México, mandaban más timbres de $1 que de $2, que era, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, en el caso de Guadalajara, era más común en un timbre de $2. Claro, pero yo te preguntaba una cosa ahí. Allá voy. Las cantidades no eran iguales, o sea, no son múltiplos de nada. No, ellos, supongo, quiero pensar que ellos les importaba más la cantidad que sumaba, el bottom line, en donde vamos a mandarles 100 pesos de timbres, entonces vamos a mandarles tantos de medio real, de tantos de $1, en fin, y de repente la administración, oye, ya se me agotaron los timbres de $8, necesito que me envíes más, en fin, cosas de ese tipo. Pero decían, bueno, no, a Pachuca no le vamos a enviar un pliego completo. Fraccionaban las hojas. Sí, a eso voy, no mandaban pliegos completos, mandaban pedazos. Mandaban pedazos. Fracciones de las hojas. Sí. Entonces probablemente sería muy complicado encontrar, digamos, bloques con todo un armado, no solamente Pachuca, sino me puedo referir a varias ciudades, porque probablemente no existían, en algunos valores no existían pliegos completos. Sí existen y son generalmente remanentes. O sea, que devolvieron a la oficina sin cortar, de oficinas grandes. Por ejemplo, el caso de San Luis Potosí es una oficina grande, sí existen hojas completas, pliegos completos de ciertos valores, obviamente de $8. Hubo un caso excepcional que fue el de Ciudad Victoria, que el administrador de Ciudad Victoria se lo llevó de souvenir cuando se retiró. Lo metió entre sus cosas cuando se fue y se perdió ahí en el desmadre del ¿cómo se llama? Del cambio de administrador. Y herederos, años después, no te puedo decir cuántos años después, a la hora que estaban revisando los papeles del tatarabuelo, le hicieron así al libro, y mira, una hoja entera de timbres de $8 de Ciudad Victoria. O sea, esa sola hoja es más de todos los conocidos. ¿Qué hizo el que finalmente compró esa? La fraccionó. Entonces, no hay hojas completas, pero hay bloques y se puede volver a... Enrique Trigueros tiene un bloque grande de esos, de Ciudad Victoria. Es muy complejo. Gracias. Jaime, una pregunta. En cuanto a distritos, ¿Pachuca sería considerado como un distrito difícil, fácil, mediano? Es intermedio por el volumen de correspondencia. No te puedo decir que es difícil, yo te lo pondría en la mitad de la tabla. Te vas al distrito. Sería más difícil, por ejemplo, ¿no? Sí. A PAN, curiosamente, no, porque sobrevivió un archivo muy grande con timbres que se generaron en haciendas de Napán. Entonces, APAN no es tan raro como parecería a primera vista. Pero Sultepec, Baja California ni se diga, Baja California se conocen 5 timbres, no, 5. 5. No 5 hojas, no 5 bloques, 5 timbres. Entonces yo cuando exhibí mi colección de distritos, obviamente yo no tenía ninguno de esos 5 de Baja California. Entonces, pues para que no se quedara fuera, fue el que usé de fondo en la portada. Usé una imagen de un timbre de Baja California para decorar la portada en la parte de atrás y cuando menos así decir, ahí están todos los distritos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, Jaime, una consulta rápida. Estas marcas de sello validador,
¿se aplicaban manualmente porque las vieron muy uniformes algunas o se aplicaba en una imprenta manual? No, era con la mano, como un matasellos. Unas se leen verticales, otras se leen horizontales, otras se leen diagonales. Era a como se levantó ese día el administrador. Ah, ok. No es que las miraba muchas muy bien puestas, entonces pensé que era Hay muy buenos administradores, hay muy malos administradores. Un pésimo administrador fue el de Acapulco. Acapulco se tardó casi un año en comprender el uso del matasello. Por eso existe tanto sello de Acapulco sin goma, pero usado, porque él no sabía que había que cancelarlo. Había que matarlo, había que obliterarlo. Entonces se tardó casi un año en aprender. Había otros administradores, Tepic, qué bárbaro, ese le daba clases a cualquiera. No solamente era buen administrador, sino hacía las piezas bonitas, o sea, se esmeraba en hacer piezas bonitas. Algo que también mencionaste sobre Raúl de Twin, también de Twin falsificó mucho de Honduras. Es algo muy interesante. Hay listas de precios donde tú puedes... Mira, yo compré el libro de The Twin, ahí lo tengo en mi biblioteca, lo empecé a leer, a los 5 minutos cerré el libro, no lo he vuelto a ver, porque me va a hacer dudar de muchas cosas que yo tengo. No quiero saber, estoy feliz con mi colección, no quiero saber. No voy a leer ese libro de Raúl de Twin. Yo te quería hacer un comentario. Acá en Perú existe también la letra G por la X. Por ejemplo, en Trujillo, que se usaba con X, Trujillo, después se cambió a Trujillo con G y después con J. Entonces hay tres marcas que es con esa denominación. Y también en Huancavelica, que la hacían con G, Huancavelica, y es con H. Ahora la palabra es con H, ¿no? Huancavelica, con H inicial. En Huancayo, en Guanta. Entonces, todas las que empezaban con H, usaban G. Y en el caso de Trujillo, le usaron 3 modalidades, con X, con G y con J, así como usaban en México. Entonces parece que el lenguaje español de la época había esa variedad o esa ambivalencia de género de letra que se tenía que usar, ¿no? Mira, es el problema que tenemos en México con la B y la V. Nosotros nosotros no la oímos. Nosotros no la oímos. A mí me han dicho a veces mi apellido Benavides, ya ves que digo Benavides, me dicen, pero ¿por qué lo pones con V? No. O sea, vaya, o sea, yo no lo escucho, vaya. La diferencia entre B y V. Hay una pregunta, ¿qué tan comunes son estas cartas o si existen algunas con estos sellos en cartas transatlánticas, a Europa, Inglaterra, España, Francia? Hay muy buen número. El correo mexicano lo empujaba al puerto, lo empujaba a Veracruz, y ahí un paquebot ya lo llevaba a Francia, lo llevaba a Inglaterra, lo llevaba a España, en fin, ese era, y había que pagar el porte en su momento a la hora de llegar al puerto. El correo mexicano se preocupaba nada más por aventarlo al puerto. Se llegó a preparar una serie que está en el back of the book de los catálogos de México, que es el porte de mar. Ese en su momento se mandó a imprimir justamente para que alguien en Ciudad de México pudiera pagar el porte de mar en Ciudad de México y no tener que encomendárselo a alguien que pagara en Veracruz el porte de mar y se lo diera al capitán así en monedas y estar seguro de que la carta fuera embarcada. Sin embargo,
como México se adhirió a la Unión Postal Universal, para cuando estuvieron listos esos sellos, ya fueron prácticamente obsoletos, entonces usos genuinos en cartas son muy, muy raros, de porte de mano, pero existen. Y esa cantidad de piezas bisectadas que dices, en esta época no había, sino fue posterior. No. Bisectadas de las primeras emisiones sí lo es. Conforme va pasando el tiempo, se va viendo menos y menos y menos y menos y menos y menos. Estaba prohibidísimo bisectar, prohibidísimo. Sin embargo, en todo país. Sin embargo, el conflicto que vivió en México entre 1856 y la caída del imperio, a los administradores no les quedó otra, más que meterle tijera a los timbres. Y había algunos muy creativos que armaban sus meguchis ahí con pedacitos de timbre. Jaime, una pregunta. Una vez vi una colección que hablaba creo que eran los distritos o la marca de control con letras góticas. ¿Esa es una de estas o es una posterior? No quise ya entrar a tanto detalle, pero eso únicamente fue en México y fue cuando se restaura la República, había timbres en almacén republicanos que habían devuelto oficinas, estaban sin ninguna marca, y se utilizó una marca validadora para uso en la Ciudad de México, la marca México, de la oficina de México, pero se utilizó una tipografía gótica. Entonces, por eso se le considera góticos, pero son usos provisionales en 1867. Okay. ¿Y solo en México? Solamente en Ciudad de México. Los góticos es solamente Ciudad de México. Pero una carta usada, o sea, en carta usados es difícil de conseguir ese tipo de... No, los góticos no son relativamente fáciles. El que es muy difícil es el 4 reales de rojo, de la primera emisión. Pero ahí tiene sus detractores que dicen que todos son falsos, y son tan pocas las piezas que se conocen que otra vez habría que ir al Smithsoniano para ver si son buenos o son malos, y los que tienen eso nunca lo van a mandar. Dicen, el mío es bueno y háganle como quieran. En todos los países siempre existe ese tipo de controversia, ¿no? No pongas en duda tu pieza, porque si no, en una exposición, el primer juez que la vea dice, este es falso. Yo no lo tengo así que no es... Ah, ya, bueno. Yo ese timbre en particular, el gótico, no lo tengo. Yo también tengo mis dudas, por eso nunca se me ha atravesado. Afortunadamente nunca he tenido que poner en debate el comprarlo o no comprarlo. Pero yo sí, por naturaleza, soy escéptico, así que yo sí guardaría mis dólares y preferiría gastarlos en otra cosa que en un 4 reales gótico, rojo. Ni siquiera por tenerlo. No, mejor me lo gasto en otra pieza. Está catalogado, en todos los catálogos viene. Y hay con certificado de autenticidad, pero hay quien como quiera y con todo el certificado los pone en duda. Pero eso pasa en muchas estampillas de América Latina, hasta con certificado mucha gente dice que no es verdadera. Claro. No sé si es por la impresión o porque la duda del juez o del jurado que dice, no, pero no, es falsa, no sé. Siempre, yo he visto en varias exposiciones pasar eso, ¿no? Con certificado y todo, le han bajado la pieza y le han dicho que es falsa. Yo cuando fui comisionado en Nueva York a una de las colecciones que llevé, desmontaron una página. El exhibidor las presentó como pruebas. Hubo algún juez que dudó que fueran pruebas. Para el juez eran simplemente
figuritas. No, eran de los timbres que nunca se les aplicó ningún sello validador. Entonces, ese es un rezago, vaya, un remanente. Entonces el juez alegó que era remanente, que no eran, ese juego no era un juego de pruebas, era un juego de remanentes. Se desmontó, me mandaron llamar, se levantó un acta, se fue al salón de jurados, nos regresaron la hoja el día siguiente. Yo no le quise, el dueño estaba allá en Nueva York, yo no le quise ni hablar por teléfono porque no lo quise poner nervioso. Se paró 2 días en Nueva York, en la exhibición, en el centro Jarvis. Se paró 2 días. Uno de esos días fue el día que se fue a parar enfrente de su exhibición y estaba retirado para examinar. ¿Qué pide? Luego